poder superar, por lo menos acercarse a los que expusieron anteriormente. Primero que nada, por supuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Fundación, a Miguel, por haber propuesto que esté la propuesta de AIMAS hoy presente, ¿sí? A toda la organización. Y bueno, está muy bueno estar compartiendo este tiempo con gente que la lucha no solo hace tanto tiempo, sino cada vez mejorando lo que vienen proponiendo, no quedándose con el discurso de hace 20 o 30 años. Ustedes se preguntarán qué es eso. Es la portada de la intención, que es absolutamente provocar, en lo posible enojo, ¿sí? Porque no tenemos otra razón otra posibilidad para recuperar la capacidad de conectividad en el país que enojarnos. Estamos absolutamente anestesiados. ¿Por qué un billete ahí verde? Porque me vengo a enterar que en el vuelo las cosas que vendían la cobraban en pesos, en dólares, o tarjeta de crédito en dólares. No tarjeta de crédito en pesos. La de débito, bueno, no tendrán conexión satelital, entonces no pueden hacerla funcionar. Esa tarjeta exporta divisas, ¿sí? Arriba de un vuelo de cabotaje. Pero hay algo más, la licencia. ¿Sí? La licencia es extranjera, de un vuelo de cabotaje. Muy lindo el A321. Pero ¿qué pasó para que ocurra esto? No llegué a preguntar si el personal era uruguayo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué estuvimos haciendo? No para que de pronto aparezca algo que en la mayoría de los países no funciona, tener bandera ajena, sino ¿qué pasó que antes no tuvimos muchísimos más aviones? ¿Qué pasó que la Patagonia, que era la que más aviones chicos entre localidades pequeñas tenía, se extinguieron? No tenemos un problema logístico. Extinguimos la capacidad de movilidad y transporte de todo el país, ¿sí? Entonces, esa licencia que obviamente, yo no sé nada de aeronáutica, pero de pronto la licencia me doy cuenta que no es argentino, ¿sí? Tiene muchas implicancias eso. Y no hay nadie quejándose. Pero la verdad que si se quejara, habría que quejarse primero por qué razón perdimos la capacidad aérea del país durante tanto tiempo. Entonces, eso es para que nos enojemos, pero no con que esté ocurriendo eso. ¿Qué pasó que no lo hicimos antes bien y que dejamos que esto ocurra? ¿Cómo es? ¿Para dónde hay que apuntar? Ahí está. Creo que lo más importante es esta imagen. Peleándome un poco con la IA, logré que hiciera la imagen, yo no la puedo dibujar, ¿no? En una revista Villiquen vi una foto, un dibujo parecido y lo busqué, no lo encontré, así que adelante con el Copilot. ¿Saben qué es esa foto? Lo que hace que si hoy Uruguay dijera invado Argentina lo puede hacer. No entendemos la noción de patria, no tenemos la menor idea. Se avergüenzan los políticos, los periodistas de decir patria. No sé si en la escuela lo enseñan. Y no es perogrullo esto. Las familias patricias, las clases medias, hasta tienen casas afuera para jubilarse, ir afuera, o ya ir, a medida que cumplen 18 años los chicos, ya se van afuera. ¿Sí? Tenemos un problema grave. Las oligarquías hacen las patrias. Nuestra oligarquía piensa en afuera, está en el Liechtenstein. ¿Sí? Bueno, esa es la principal. Pero fíjense abajo lo que dice. Si los técnicos no tenemos pensamiento político cuando estamos dibujando, vamos a cometer errores, no solamente contaminar. El mejor cuidado del ambiente es que no haga falta estudio de ambiente. Que el técnico cuando hace, que el empresario o el político hagan lo que corresponde. Que sepan que tienen encima una sociedad que va a reaccionar y va a enojarse. Que lo va a justiciar si mete la pata. No que le va a decir, por favor, renuncia y encima te pagamos el que te vayas. No, preso. ¿Está bien? Entonces, nos olvidamos de eso. Este es el problema. Y por eso, todo ese conjunto.
lo digo con enojo, no se preocupen, con angustia más que nada. Y he visto a demasiada cantidad de técnicos diciendo, este no es mi problema. Y chocó 11. Al funcionario ferroviario que venía denunciando por expediente de que iba a ocurrir una tragedia, le hicieron un sumario porque estaba tratando mal al concesionario. El gerente que hizo el sumario luego fue uno de los principales gerentes de la empresa nacionalizada. Y mi amigo pegó un portazo y se fue. El único que había denunciado que iba a pasar eso, renunció y se fue. Necesitamos gente como esa, que sea capaz de mandar todo al cuerno si no se hace bien. Todos estaban contentos porque les habían dicho que no los iban a echar a los pocos días del accidente de Once. Todavía no resolvimos el accidente de Once. No está resuelto. No lo tenemos ni siquiera adentro nuestro de nuestras cabezas, ¿sí? Porque está no solo en el ferrocarril, sino en todos los órdenes, supongamos del tema transporte, pero en otros, ¿sí? Entonces, todo esto está dentro de esto. Cuando un técnico dibuja, calcula o piensa o recomienda, tiene que tener en su alma, ¿sí?, una guillotina que le esté por cortar la cabeza si no hace las cosas bien. ¿Está? No corre. Ahí está. Bueno, conectividad como condición, no como deseo. Fíjense esto. La economía es una ciencia social, nadie lo discute. El territorio solo es económico si hay personas, porque si las personas no tocaron ese territorio no es un espacio geográfico, por lo tanto no es un espacio económico. ¿Por qué hablamos de logística y no de conectividad? De logística y movilidad. Están las personas, ¿sí? Si vamos a lo de la escala es lo mejor para bajar los costos. Si le seguimos a la cuenta, hacen falta 2 ciudades en el mundo y 2 puertos. Los demás sobramos. 7.500 millones de personas estamos de más. Entonces, el verso de la escala solo expulsa economía. Quedan todos los puertos fuera, ni hablar de los pueblos, y las pymes no existen. Entonces, acá el desafío es maravilloso que tengamos un territorio extenso de baja densidad. Nos obliga a ser eficientes en movilidad y logística. Tenemos que tener las mejores condiciones para hacerlo. No nos podemos dar el lujo de hacerlo mal. Ese es el punto fundamental. ¿Está bien? Y nos dicen, no, es muy caro en Argentina porque no es maravilloso. No tenemos 100.000 millones de habitantes, tenemos 50. Tenemos que ser de excelencia en lo que hacemos. Y es una ventaja lo que nos dicen desventaja. Y funciona así solo si hay conectividad para movilidad y logística. Escuché a un dirigente económico del litoral hace poco que dijo, no, primero tiene que estar la producción y después vemos la logística. Fue lo máximo. ¿Está bien? Peor que lo que nos enseñan en 1961 de que hay que analizar la demanda y después vemos qué hacemos. Muchachos, es la oferta. ¿Qué quiero hacer con el territorio? ¿Cómo lo tengo que conectar? Y a partir de ahí damos confianza y se pueden hacer las cosas. Bueno, entonces, la única manera que sea un negocio el comercio aéreo, las rutas aerocomerciales, es que lleven carga y pasajeros. Esa carga no tiene oportunidad si justo no hay tanta distribución de vuelos de pasajeros, pero ese vuelo de pasajeros es inviable si no tiene el 50% de ingresos por la carga. Van juntos. Ese colectivo lleva carga abajo y pasajeros arriba. No la vivada argentina de llevarlo en un camión subsidiado por fuera y un colectivo deficitario para llevar pasajeros de lujo en vez de llevar el lechero que gana más plata. Perdimos la cultura del colectivo. No saben ni siquiera cómo lo hacían los viejos. Bien, la empresa Amtrak de ferrocarriles en Estados Unidos, hasta que tuvo carga, encomiendas y pasajeros, el 50% del ingreso era la carga. En la época de Obama a alguien se le ocurrió sacarlo y ahora dicen, ¡ay, es deficitaria! Bueno, cuando planificamos, todo va junto. ¿Por qué no pensamos los puertos para que atienda a pasajeros? No el crucero, para que atienda también cruceros pequeños, ¿sí? Motonaves que recorran. Eso es muchísimo más turismo que unos pocos forasteros que van a Ushuaia, quizás Madrid y por ahí Buenos Aires. Tenemos que pensar los 4 modos con logística y movilidad, pero por el territorio económico.
no por el capricho de la empresa nacional o privada o lo que fuera, o el trabajador del ambiente. No importamos los que trabajamos en transporte, importa el territorio económico y que funcione. Bueno, cuando dicen que el tren de pasajeros es subsidiado por la carga, es la más burda y bruta mentira que hace 80 años se viene trayendo en el mundo. En el kiosco, el cigarrillo no subsidia el chocolate, es un negocio más. Si no tiene todos los negocios, todos los rubros, el kiosco va a andar mal. Bueno, el ferrocarril, resulta que nos venimos a encontrar que el ferrocarril de hace 100 años estaba bien, es lo que hay que hacer ahora. Carga y pasajeros, encomiendas e e-commerce, lo hace rentable, atendiendo todos los pueblos, todas las paradas y todas las pymes, y además a los gigantes. Eso es superávit y no necesita déficit, no necesita subsidio. Bueno, la carga. Si juntamos toda la carga de comercio exterior de Argentina, de carga general, son 2,5 millones de TEUs como mucho. Pasa 22 veces más por las carreteras de comercio doméstico, 22 veces más en volumen de carga logística, de carga general, no graneles. No podemos hacer que tenga una proyección lógica el ferrocarril, los puertos o la navegación si no está el cabotaje. Entonces, si acá tuviéramos una vez por semana un barquito de cabotaje moviéndose, le ponemos un contenedor de comercio exterior y es un negocio. Pero si ese contenedor de un solo rublo, de un solo lugar, le ponemos todo el costo del barco, no es rentable, va en camión a Buenos Aires. Fíjense la trampa que parece dialéctica. Entonces, si tenemos 22 palets de comercio interior por cada uno de comercio exterior, ¿por qué nos enseñan que solo hay que mirar el comercio exterior? Si miramos el comercio interior, la logística del comercio exterior sale gratis, va encima, ¿sí? Ese es el problema. Si estamos mirando cómo vamos a volar y no sabemos ni lo que es una rueda para que arranque no va a andar. Bueno, el cabotaje es el soporte para que haya comercio exterior a través de los barcos, por lo menos la distribución, y es el cabotaje regional. Pero ¿quién es el aliado del barco? Jorge, perdón, sí. Íbamos redondeando ya. ¿Sí? Gracias. Voy en 12 minutos. Che, ¿por qué se fue? Ahí está. Bueno, a ver. El Ferrocarril Sur no le interesa que el Estado construya ferrocarriles en la Patagonia. Bailey Willis, norteamericano, 1914, se lo dijo el gerente, el CEO del Ferrocarril Sur. Bueno, lisa y llanamente ese día se dejaron de construir los ferrocarriles patagónicos. ¿Qué eran? Por la cordillera, todo lo que está en negro, lo rojo es lo único que se construyó, y en la ley estaba también llevar a gallegos. Una visión estratégica concreta. ¿Cómo lo pagaba? A través de la venta de tierras y el flete que se generaba. Y con eso recuperaba el dinero el ministro Ramos Mexía, hace 126 años. ¿Sí? Al no completarse esos ferrocarriles, al no conectarse, eran deficitarios, no servían para nada. ¿Sí? Entonces, hoy, simple y sencillamente, hay que estudiar esto. Ese dibujo hay que transformarlo teniendo en cuenta que los chilenos ganan con ese ferrocarril por el tráfico Chile-Chile. Entonces, cada uno de los pasos se empieza a ser más importante. Entonces, ¿no será que el número para el bioceánico Comodoro-Chacabuco no va a ser más fácil? Y quién sabe si no queda dentro de la cuenta de toda la malla sur ferroviaria y no lo tiene que pagar la provincia, lo paga el sistema rentable. Son preguntas, no afirmaciones. Bien, entonces fíjense esto, y acá viene lo bonito. Detiene los ferrocarriles patagónicos. En 1934 se conecta Bariloche con Tucumán y nadie se dio cuenta que estaba conectando Bariloche vía Córdoba con Tucumán. ¿Sí? Hay una vía que hace esto. A nadie se le dio cuenta que está. Y la ruta 3 hasta el norte conecta el centro del país y nadie se da cuenta que tenemos una ruta de punta a punta. Tiene 13 nombres. Tenemos un problema psiquiátrico, no técnico ni económico. Fíjense, y en 1961, gracias a uno de esos hermosos planes que hace el Banco Mundial para Argentina, planificamos la deconstrucción del ferrocarril, los barcos y las carreteras. Nos falta construir el 85% de las carreteras.
Perdimos el 70% del ferrocarril y casi no tenemos líneas marítimas locales de cabotaje. Tenemos un problema. Seguimos respetando y nos enseña la universidad que eso está bien. Y en 1977 le cierran a ustedes acá en la Patagonia los ferrocarriles. Pasaron 112 años, ¿qué podemos hacer? Aparte de enojarnos. El camión no se queja, resuelve. Resuelve, pero tiene menos movimiento que en 1975 per cápita. Pobreza se llama. Invierte 2.000 millones de dólares por año solamente en equipos nuevos. La pucha que hay capacidad en el país para la inversión en barcos y en ferrocarriles. Hay una infraestructura empresarial que puede sumarse a eso. El avión no tiene obstáculos, pero no está. La solución no es en soledad. Se tiene que juntar la Patagonia, las empresas y todo y ver cómo hacerlo, ¿sí? No pensando en subsidio, sino que funcione, ¿sí? Creer que lo necesitamos, no, lo necesitamos. Que alguien lo resuelva. El barco es perfecto, pero no está. Y si cambiamos de multimodal a intermodal, ahí está la diferencia. El aliado es el camión, no es el enemigo. Es el dueño de la carga, es el dueño del negocio y es el que contrata al barco. El modelo yanqui con los ferrocarriles y es un éxito. Con el ferrocarril exactamente igual. Estoy hablando muy rápido. Ni bueno, ni bonito, ni barato. El ferrocarril se transformó en un mito, en una añoranza, en el museo. Es una herramienta de transporte para conectar la economía. Tiene que funcionar. ¿Sí? Tiene que funcionar. Si además necesitara subsidio para algo, perfecto. Pero primero demostrarme que funciona. Demostrarme que lo vas a hacer bien. Demostrarme que va a ser para servir, bueno, a la patria. Pero al bolsillo de los que lo hacen, maravilloso. Bien, no el bolsillo por el costado. ¿Está bien? Bueno, los ferrocarriles privados que tenemos se llaman del agro. Transportan la misma cantidad de granos que hace 30 años. Ah, pero se llaman del agro. Exitosos. Bien, el tema es que hay que cambiar las fórmulas. Los proyectos solitarios no funcionan. El ferrocarril es una malla, es una red. No hay forma de que poder hacerlo funcionar si no se ve el contexto completo y la red funcionando. Densidad y distancia son la ventaja, ya lo dije, terminando. La propuesta nuestra la pueden leer, se llama 5F, es el ferrocarril de quinta generación, agregando la alianza intermodal. El tren mixto de pasajeros es el corazón del negocio. El tren mixto de pasajeros es el corazón del negocio, y lo vuelvo a decir, es el corazón del negocio al punto que el tren de Buenos Aires, del área metropolitana, podría ser rentable sumando logística del e-commerce. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos pensando en dónde sacar la plata para hacer el ferrocarril si puede ser rentable? Esto me recomendó un comunicador cordobés que lo teníamos que repetir todo el tiempo, porque es justo lo contrario a lo que nos enseñaron. Y los políticos se pueden entusiasmar con eso porque es en serio. Bien, economía de variedad, conectándose con el camión, esa es la clave. Pasar a un ferrocarril de tamaños, no de Fiat 600 o BMW de 3 ruedas, sino una Sprinter. Fíjense qué pavada. Todos entienden lo que es el calado y para qué sirve. Y nuestro ferrocarril tenemos el estándar de capacidad de 1899. Bueno, esto es lo que hace pagar la vía. Simplemente esto. Duplica la cantidad de carga que puede llevar cada vagón. ¿Cómo llegan los negocios? A través del factor comercial. Y el factor económico es la forma de la alianza. Bien, termino con esto. Plantea no importa que sea en este gobierno, iba a pasar igual con el gobierno de Massa porque tenían los mismos técnicos con el mismo plan, ¿sí? 7% de inversión de todo lo que necesitamos a 50 años. Pero necesitamos 50.000 millones. Algo no funciona, ¿no? Open Access es un invento de Europa que no funciona, es deficitario al máximo. En Argentina, peor. Se achica la red, menos cliente. Monopolio vertical, supongamos que viene Ferromex, va a ser más chiquito, solo que un poco más prolijo. Las pymes afuera, los pasajeros prohibidos según las declaraciones. Entonces lo que proponemos es analizar el modelo 5F, que los gobernadores, ¿sí?, le pidan al gobierno nacional simplemente estudiar esto 2 semanas, con los técnicos de la provincia y los privados, no con los técnicos que estudiaron hasta ahora, ¿está bien? En 2 semanas pueden resolver un modelo rentable en el cual consiguen cientos de empresas que pueden participar y las provincias son la gobernanza. Está la ley ferroviaria que dice que pueden participar. Bueno,
los últimos 6 minutos, perdón, a 200 por hora. Ahí está la vía que hay que estudiar. La propuesta es estudiarla. Por el momento es el mismo dibujo que hace 126 años. ¿Qué pasa si lo estudiamos con el modelo a desarrollar en el norte? Puede ser que funcione. Reitero, es un dibujo igual al de la ley de hace 100 años. ¿Sí? Bueno, 40.000 millones, ¿de dónde van a salir? De un negocio rentable. Cada 2 años la construcción gasta más que esa plata en el país. Y los 10.000 millones del ecosistema intermodal, en 5 años gastan lo mismo los camioneros con solo los camiones. ¿Sí? Bueno, a 200. Código Civil y Comercial establece las condiciones para el transporte sucesivo, intermodal. Ley 27.132, artículo 2º, inciso C, el único inciso que no cumple la reglamentación vigente, el de interconexión e intermodalidad. Es decir, si un ciudadano se presenta, voltea todas las licitaciones. Hay que decírselo a los gobernadores. Con simplemente hacer una presentación se voltea la licitación. 26.352, participación de las provincias. 24.653, la ley de camiones dice, hay que desarrollar los centros multimodales. Bueno, gracias, disculpen, quédense con esa foto.